La echaron de su hogar junto a sus 6 hijos en medio de una tormenta devastadora, hasta que una casa escondida entre las ramas reveló un secreto que nadie podía imaginar. Puedes visualizar a una madre desesperada trepando un árbol colosal con 6 niños hambrientos para escapar de una muerte segura. Parece una fantasía, pero esto ocurrió realmente en las montañas de Colombia en el año 1852. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y deja tu like, porque el desenlace de esta historia te impactará de una manera que jamás esperaste. Lo que esta viuda halló en aquella construcción entre las ramas no solamente transformó su destino, sino el de cada persona a su alrededor. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias que tocan el corazón. Elena Martínez tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó por segunda vez. La primera había sido 4 años atrás, cuando su esposo Miguel cayó de su mula durante una tarde cualquiera mientras arreaba el ganado y nunca volvió a despertar. La dejó sola. Una viuda joven con 6 hijos pequeños y una deuda contraída con don Sebastián Vargas que ella jamás supo que existía. Don Sebastián era propietario de casi toda la región montañosa cerca de los Andes, en las tierras de la provincia. Era un hombre corpulento, de bigote retorcido hacia arriba y ojos negros que parecían calcular el precio de todo lo que miraban, incluyendo a las personas. Elena vivía en una cabaña modesta construida con bahareque en los límites de la hacienda de don Sebastián. No era gran cosa, apenas 2 habitaciones con piso de tierra compactada y techo de paja que permitía el paso del agua cuando llovía con fuerza. Pero era un refugio. Y cuando tienes 6 bocas que alimentar, un refugio lo significa absolutamente todo. Sus hijos eran toda su existencia. Carlos, el mayor, tenía 13 años y ya colaboraba con su madre en lo que podía, acarreando agua desde el arroyo y vigilando a sus hermanos menores. Luego venía Lucía, con 11 años, una niña astuta que sabía preparar frijoles y arepas mejor que muchas mujeres adultas. Los gemelos, Tomás y Diego, tenían 9 años y vivían descalzos corriendo por el patio, siempre con el estómago gruñendo de hambre, pero con sonrisas en sus rostros. Después estaba la pequeña Isabel de 6 años, con trenzas que su madre le hacía cada mañana, incluso cuando no había tiempo, porque decía que una niña necesita sentirse hermosa, aunque sea solo con una cinta en el cabello. Y por último venía el más pequeño, Andrés, que apenas había cumplido 3 años y todavía tomaba el pecho de su madre cuando era posible, porque la comida escaseaba y la leche materna a veces era lo único que lo mantenía con vida. Durante 4 años, Elena trabajó como pocas personas lo hacen. Lavaba ropa para las familias adineradas de la zona, cosía remiendos, ayudaba en las cosechas, fabricaba jabón de ceniza para vender en el pueblo. Sus manos vivían agrietadas de tanto restregar ropa contra las piedras del río. Sus rodillas estaban callosas de tanto arrodillarse en la tierra, sembrando maíz y yuca en el pequeño huerto que mantenía detrás de la cabaña. Se acostaba tarde y se levantaba antes de que saliera el sol. Nunca se quejaba, nunca lloraba delante de sus hijos. Pero por las noches, cuando todos dormían, a veces salía al patio y miraba el cielo estrellado, hablando en voz baja con Miguel, pidiéndole fuerzas para continuar adelante. Don Sebastián Vargas nunca le había exigido nada durante esos 4 años. Elena pensaba que era porque él tenía al menos un mínimo de compasión por una viuda con 6 hijos. Estaba completamente equivocada. Don Sebastián simplemente esperaba el momento oportuno. Y ese momento llegó en una tarde sofocante de febrero de 1852, cuando apareció en la puerta de su cabaña, montado en un caballo negro, acompañado por 3 hombres armados. Elena estaba en el patio trasero,
tendiendo ropa cuando escuchó el sonido de los cascos. Su corazón se encogió inmediatamente. Nada bueno venía de una visita de don Sebastián. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el frente de la cabaña, donde sus hijos ya habían dejado de jugar y miraban atemorizados a los hombres montados. «Buenas tardes, don Sebastián», dijo Elena, intentando mantener la voz firme. «¿Qué lo trae por aquí hoy?» Don Sebastián no bajó del caballo. La miró desde arriba, como quien observa un insecto molesto. «Vengo a cobrar lo que me pertenece, Elena. Tu esposo me debía 200 pesos de oro cuando murió. Han pasado 4 años y con los intereses ahora son 500 pesos. 500 pesos de oro». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 500 pesos de oro era una fortuna que jamás podría reunir en toda una vida de trabajo. «Pero don Sebastián», dijo ella con voz temblorosa, «yo no sabía de esa deuda. Mi esposo nunca me dijo nada y yo he trabajado sin descanso. Usted lo sabe, pago el arriendo de esta cabaña cada mes con lo poco que consigo». Don Sebastián esbozó una sonrisa fría y calculadora. «El arriendo de esta choza miserable apenas paga el forraje de mis caballos, mujer. Fui bondadoso dejándote permanecer aquí todos estos años por lástima de los niños. Pero mi paciencia se agotó. O me pagas antes del mediodía de mañana o abandonas mis tierras. Y si no te vas por voluntad propia, mandaré a mis hombres a sacarlos por la fuerza». Carlos, que había escuchado todo desde cerca, dio un paso al frente. «No tenemos todo ese dinero, don Sebastián. Usted lo sabe perfectamente. No hay forma de pagar algo que ni siquiera sabíamos que existía». Uno de los hombres armados hizo ademán de desmontar, llevando la mano al machete en su cintura. Don Sebastián levantó la mano para detenerlo. «Me agrada el valor del muchacho», dijo mirando a Carlos con interés. «Tiene edad para trabajar en la hacienda. Puedo aceptarlo como pago parcial de la deuda. Unos años de trabajo forzado y liquidamos la mitad de lo que me deben». Elena sintió que la sangre hervía en sus venas. Se colocó delante de su hijo, los brazos extendidos. «Mi hijo no trabajará como esclavo para usted. Esa deuda es una mentira. Mi esposo jamás le debió nada. Usted está haciendo esto porque quiere estas tierras donde está mi cabaña, porque sabe que hay un manantial de agua pura aquí atrás». Don Sebastián no lo negó, simplemente amplió su sonrisa. «Astuta la viuda. Pero no me importa lo que pienses. Mañana al mediodía o apareces con el dinero o te largas, y si intentas quedarte, saldrás de todas formas, solo que sin tus pertenencias». Jaló las riendas del caballo, dándole la vuelta. «Hay algo más», dijo ya de espaldas. «Escuché que viene una tormenta tremenda mañana. Tal vez sea mejor que vayas buscando refugio desde ahora. Estas cosas de la naturaleza pueden ser peligrosas para quien no tiene a dónde ir». Se marchó riendo, los hombres armados detrás de él, y Elena quedó allí parada en medio del patio con sus 6 hijos mirándola, esperando que su madre supiera qué hacer. Pero por primera vez en 4 años, Elena no tenía respuestas. No tenía 500 pesos de oro, no tenía ni 50, apenas tenía lo suficiente para comprar harina de maíz y frijoles para una semana. Y ahora tenía hasta el día siguiente al mediodía para abandonar el único hogar que sus hijos conocían. Aquella noche, Elena no pudo conciliar el sueño. Permaneció sentada en el piso de tierra de la cabaña, observando a sus hijos dormir amontonados en el único petate de paja que tenían. Carlos, incluso dormido, tenía el ceño fruncido, como si estuviera enojado hasta en sus sueños. Lucía abrazaba a Isabel, protegiendo a su hermana menor. Los gemelos roncaban suavemente, agotados de un día jugando bajo el sol. Y el pequeño Andrés dormía aferrado a un muñeco de trapo que Lucía le había confeccionado. Elena había pensado en ir hasta el pueblo a pedir ayuda, pero sabía que era inútil. En aquella región nadie contradecía a don Sebastián Vargas. Él era la ley. Era el dueño de todo.
La gente le temía, y con justa razón. Había pensado en buscar al sacerdote, pero el padre era pagado por don Sebastián para oficiar las misas en la capilla de la hacienda. Había pensado en huir durante la noche, pero ¿hacia dónde? No conocía a nadie en otros pueblos, no tenía familia viva. Sus padres habían muerto de fiebre años atrás y ella era hija única. Cuando los primeros rayos del amanecer entraron por las grietas de la pared, Elena tomó una decisión. Se iría, juntaría lo poco que tenían, lo metería en los 2 bultos de tela que poseía y partiría antes de que don Sebastián regresara con sus hombres. No sabía hacia dónde, pero se iría. Cualquier cosa era mejor que ver a sus hijos maltratados o que Carlos fuera llevado como pago de una deuda inventada. Despertó a los niños y les explicó la situación con la voz más calmada que pudo reunir. Necesitamos salir de aquí hoy, mis hijos. Iremos lejos, buscaremos un lugar nuevo, comenzaremos de nuevo. Cada uno tome solo lo que pueda cargar. Lucía, tú ayudas a Isabel y Andrés. Carlos, tú cargas las ollas y el asadón. Gemelos, ustedes llevan las cobijas y lo que haya de comida. Los niños obedecieron en silencio, con esa sabiduría triste que los niños pobres desarrollan demasiado temprano. En 1 hora habían empacado toda su vida en 2 bultos viejos y un morral rasgado. Elena miró por última vez aquella cabaña donde había sido feliz con Miguel, donde sus hijos habían nacido o crecido. Luego dio la espalda y comenzó a caminar por el sendero de tierra. Sus 6 hijos detrás de ella como patitos, siguiendo a su madre. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando partieron. Elena planeaba caminar hasta el pueblo, que quedaba a unas 4 leguas de distancia, y desde allí tal vez conseguir que alguna carreta los llevara allí, alguna hacienda más distante, donde pudiera pedir trabajo y un lugar donde dormir. Pero el cielo tenía otros planes. Alrededor de las 10 horas, el sol que brillaba intensamente comenzó a ser devorado por nubes oscuras que surgieron de la nada, viniendo del oeste como un ejército negro. El viento comenzó a soplar, primero despacio, luego cada vez con más fuerza, levantando polvo del camino y doblando los árboles. «Madre, va a llover», dijo Carlos, mirando preocupado hacia el cielo. «Y será fuerte». Elena lo sabía. Había vivido suficiente en el campo para reconocer las señales de una tormenta tropical. El aire se había vuelto pesado, húmedo, cargado de electricidad. Los pájaros habían desaparecido, escondiéndose. Hasta los grillos habían dejado de cantar. Miró a su alrededor, buscando algún refugio, pero estaban en medio del camino, rodeados únicamente por pastizales de un lado y una selva cerrada del otro. El pueblo todavía estaba demasiado lejos. No lograrían llegar antes de la lluvia. El primer trueno llegó fuerte, haciendo que Isabel comenzara a llorar y Andrés se aferrara a la falda de su madre. Luego vino el primer rayo, cortando el cielo por la mitad con una luz blanca y furiosa. Y entonces comenzó a llover. No fue una lluvia común de esas que mojan y pasan. Fue un diluvio bíblico. En cuestión de segundos estaban todos empapados. El camino de tierra se convirtió en barro espeso. Los bultos se volvieron pesados con el agua. «Necesitamos salir del camino», gritó Elena intentando hacerse escuchar por encima del estruendo de la lluvia. «Si el arroyo se desborda, este camino se convertirá en un río también». «Hacia la selva, rápido». Salieron del sendero y se adentraron en la espesura, tropezando con raíces y piedras, las ramas mojadas azotando sus rostros. La lluvia era tan intensa que apenas podían ver 3 pasos adelante. Los relámpagos iluminaban el bosque en destellos blancos y aterradores. Elena cargaba a Andrés en brazos con un brazo y jalaba a Isabel con el otro. Carlos ayudaba a Lucía. Los gemelos venían detrás cargando los bultos que cada vez pesaban más. Fue Tomás, uno de los gemelos, quien lo vio primero.
«Madre, mira allí, hay un árbol enorme y tiene una casa arriba». Elena se detuvo y miró hacia donde su hijo señalaba. A través de la cortina de lluvia lo vio. Era una ceiba gigantesca, uno de esos árboles centenarios que parecen haber sido plantados por los mismísimos dioses. El tronco era tan grueso que 6 hombres no podrían abrazarlo con las manos entrelazadas. Y en lo alto, a unos 12 metros del suelo, había una construcción de madera, una casa en el árbol con techo de tablas y paredes de madera oscura, oculta entre las ramas gruesas, como si formara parte del propio árbol. Elena miró hacia el suelo y vio que el agua ya llegaba a los tobillos y subía rápidamente. Escuchó el ruido distante del arroyo desbordándose. Si permanecían en el suelo, morirían ahogados o alcanzados por un rayo. No había opción. «¡Vamos a subir!», gritó. «¡Todos conmigo ahora!». El árbol tenía una escalera tosca clavada en el tronco, hecha de pedazos de madera. Estaba vieja, algunas piezas podridas, pero era la única oportunidad. Elena hizo que Carlos subiera primero, cargando a Andrés en su espalda. Luego ordenó a Lucía subir con Isabel. Después, los gemelos con los bultos que no habían perdido. Por último, ella misma subió, las manos resbalando en la madera mojada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. 2 veces casi cayó. 2 veces se aferró con todas sus fuerzas y continuó subiendo, porque allá abajo solo había muerte esperándola a ella y a sus hijos. Cuando llegó a la cima, Carlos ya había logrado abrir la puerta de la casa en el árbol y estaba ayudando a sus hermanos a entrar. Elena fue la última en entrar y tan pronto cruzó la puerta, se dejó caer en el piso de madera, temblando toda, el corazón desbocado, los pulmones ardiendo. Estaban todos empapados, con frío, asustados, pero estaban vivos y tenían un techo sobre sus cabezas. La casa en el árbol era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía una habitación principal de unos 5 metros por 5, con pequeñas ventanas que tenían celosías de madera. Había muebles viejos cubiertos por telas empolvadas, una mesa tosca con 3 sillas, un arcón de madera en la esquina, algunos estantes en las paredes y en el centro, colgando del techo, una lámpara de queroseno vacía. La estructura era sorprendentemente sólida. Las paredes no tenían agujeros, el techo no estaba dejando entrar el agua, al menos no mucha. Alguien había construido aquello con cuidado y habilidad. «Madre, ¿de quién es esta casa?», preguntó Lucía, escurriendo el agua de su cabello. «¿Por qué está aquí en medio de la selva?». Elena no sabía responder, miró alrededor, buscando alguna pista. ¿Quién construiría una casa en lo alto de un árbol, en medio de una selva cerrada? ¿Y por qué? No tenía sentido, a menos que fuera un escondite, un lugar secreto para guardar algo o para ocultarse de alguien. «Vamos a quitarnos esta ropa mojada», dijo, volviendo al modo madre práctica. «Hay algunas telas aquí que podemos usar para secarnos. Carlos, busca algo seco para hacer fuego. Necesito calentarlos antes de que les dé fiebre». Mientras los niños se quitaban la ropa empapada y se envolvían en las telas viejas pero aún utilizables que había en los muebles, Elena comenzó a explorar la casa en el árbol más cuidadosamente. En la mesa había un plato con restos de comida que se había convertido en polvo hacía mucho tiempo. Había una taza de barro en los estantes, algunas botellas vacías y un libro tan mohoso que las páginas se pegaban unas con otras. Era como si alguien hubiera salido de allí para nunca volver, dejando todo atrás. Fue cuando Elena pisó una tabla del piso y la sintió hundirse levemente. No se rompió, simplemente se hundió, como si estuviera suelta. Se agachó y la examinó mejor. La tabla definitivamente estaba floja. Con cuidado, Elena metió los dedos en la rendija y tiró. La tabla salió con facilidad, revelando un espacio vacío debajo. Y en ese espacio había un cofre de madera con cerraduras de hierro. «Madre, ¿qué es eso?», preguntó Carlos acercándose. «No lo sé, hijo»,
respondió Elena, el corazón comenzando a latir más rápido. Pero alguien escondió esto aquí por alguna razón. El cofre estaba cerrado con llave. Elena buscó una llave alrededor, pero no encontró nada. Carlos tuvo una idea mejor. Tomó uno de los cuchillos oxidados que había en el estante y comenzó a forzar la cerradura. Tardó unos 20 minutos, pero lo logró. Con un chasquido, la cerradura cedió. Elena respiró profundo y abrió la tapa del cofre. Lo que vio la dejó sin aliento. El cofre estaba lleno. Había monedas de oro y plata, muchas, más de las que había visto en toda su vida. Había joyas, collares, aretes, anillos con piedras que brillaban incluso en la poca luz que entraba por las ventanas. Había documentos cuidadosamente enrollados y atados con cordel. Y encima de todo había una carta, el papel amarillento por el tiempo, pero la tinta aún legible. Elena tomó la carta con manos trémulas y comenzó a leer en voz alta para Carlos. «A quien encuentre este cofre», empezaba. «Mi nombre es don Alfonso Mendoza. Hoy es 12 de abril de 1837. Tengo 58 años y sé que estoy muriendo. Una fiebre maligna me ha atrapado y no me soltará. No tengo tiempo de bajar de este árbol y buscar un médico. Construí este escondite hace muchos años, cuando necesité huir de hombres que querían matarme por deudas que no eran mías. Aquí guardé todo lo que logré salvar de toda una vida de trabajo honesto. Si encontraste esto, debes saber que no fue por casualidad, fue porque Dios así lo quiso. Usa lo que está en este cofre para el bien. No tengo hijos, no tengo esposa. Mi único pariente es mi sobrino Rafael, hijo de mi hermana fallecida. Debe tener unos 30 años ahora, si aún sigue vivo. Vive en la hacienda de la familia, cerca del pueblo de San Rafael. Los documentos en este cofre prueban que él es el verdadero dueño de tierras que otros intentaron robar después de que mi hermana muriera. Entrégale esto, y si no logras encontrarlo, úsalo para tu familia. Que Dios bendiga a quien haga lo correcto». La carta estaba firmada con letra temblorosa, don Alfonso Mendoza, y tenía una mancha marrón en la esquina, que podría ser sangre o vino. Elena terminó de leer y se quedó mirando el cofre, luego a sus hijos, que estaban todos reunidos alrededor de ella, mirando con ojos desorbitados toda aquella riqueza. Afuera, la tormenta continuaba furiosa. Los rayos caían sin cesar. El viento sacudía el árbol gigante, haciendo que la casa en el árbol se balanceara levemente. Pero allá adentro, Elena y sus hijos estaban en otro tipo de tormenta, una tormenta moral. Aquella fortuna podía salvar sus vidas. Podía comprar comida, ropa, una casa de verdad. Podía garantizar que sus hijos nunca más pasaran hambre. Pero no era suya, era de un hombre que había muerto hacía 15 años y de un heredero que tal vez todavía estuviera vivo. «¿Qué vamos a hacer, madre?», preguntó Lucía, con la sabiduría de sus 11 años, ya entendiendo el dilema. Elena miró a cada uno de sus hijos. Carlos, serio y preocupado. Lucía, astuta y servicial. Los gemelos Tomás y Diego, todavía inocentes, pero comenzando a entender que el mundo era duro. Isabel, con sus 6 años, solo queriendo que su madre dijera que todo estaría bien. Y Andrés, el bebé, que dormía en el regazo de Lucía, ajeno a todo. Pensó en Miguel, en cómo él siempre decía que un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando. «No lo sé, hijos», dijo honestamente. «Necesito pensar. Pasaremos la noche aquí, esperaremos a que pase la tormenta. Mañana decidiré qué hacer». Mientras decidía, Elena exploró mejor el cofre. Encontró comida preservada, quesos curados envueltos en cera que todavía estaban buenos, frutas secas en vasijas de barro selladas, galletas duras pero comestibles. Quienquiera que fuera don Alfonso Mendoza se había preparado para quedarse escondido en aquel árbol por mucho tiempo. Elena tomó un poco de la comida y la dividió entre sus hijos.
Era la primera vez en meses que comían hasta quedar satisfechos. Ver a sus hijos con el estómago lleno, aunque fuera temporalmente, hizo que el corazón de Elena doliera y se alegrara al mismo tiempo. La noche cayó y la tormenta finalmente comenzó a disminuir. Ahora era solo una lluvia pesada y continua, ya no el diluvio violento de antes. Elena organizó a los niños para dormir usando las telas viejas como cobijas. La casa en el árbol era pequeña, pero cabían todos si se apretujaban. Y después de un día tan difícil, todos cayeron en el sueño rápidamente, exhaustos. Pero Elena no durmió. Permaneció sentada cerca de la pequeña ventana, mirando la lluvia afuera, pensando. Pensó en lo fácil que sería simplemente tomar todo ese oro y huir. Irse a otra provincia, cambiar de nombre, empezar de nuevo. Nadie lo sabría jamás. Nadie cobraría nada. Pensó en cómo sus hijos merecían algo mejor. Pensó en cuánto había trabajado, en cuánto había sufrido, en cómo el mundo había sido injusto con ella. ¿No sería justo que esta fortuna caída del cielo fuera su recompensa? Pero cada vez que pensaba así, recordaba las palabras de la carta. Usa lo que está en este cofre para el bien. Entrégale esto, que Dios bendiga a quien haga lo correcto. Y recordaba a Miguel cómo él siempre decía que la riqueza conseguida de forma incorrecta nunca trae felicidad, solo más problemas. Miró el cofre abierto, lleno de oro y promesas. Luego miró a sus hijos durmiendo, amontonados como cachorros, y tomó su decisión. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la lluvia había cesado. Elena despertó a los niños y dijo: «Vamos a bajar. Necesito ir al pueblo. Necesito descubrir quién es ese Rafael y dónde vive». Los hijos la miraron confundidos. «Madre, ¿no nos vamos a quedar con el oro?», preguntó Diego. «Lo necesitamos, hijo», dijo Elena, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Lo necesitamos muchísimo, pero no es nuestro. Y si nos quedáramos con él, pasaría el resto de mi vida sintiéndome una ladrona y ustedes crecerían pensando que está bien robar cuando se tiene necesidad. Prefiero que crezcan pobres pero honestos que ricos pero ladrones». Carlos asintió en señal de acuerdo. «Papá siempre decía eso, madre, que un hombre vale más por su carácter que por el oro en el bolsillo». Los otros hijos también estuvieron de acuerdo porque confiaban en su madre y porque, en el fondo, sabían que ella tenía razón. Elena tomó únicamente los documentos del cofre y un puñado de monedas, lo suficiente para comprar comida por algunos días. Dejó el resto escondido en el árbol. Luego, con mucho cuidado, todos bajaron del árbol. El suelo estaba lleno de lodo, pero el arroyo había vuelto a la normalidad. Lograron regresar al camino, que estaba casi intransitable, pero caminable. Tardaron 5 horas, pero llegaron al pueblo. San Rafael era un pueblo pequeño, con una iglesia, algunas casas alrededor de una plaza de tierra, 2 tiendas y una posada. Elena dejó a sus hijos descansando bajo la sombra de un árbol cerca de la iglesia y fue a preguntar sobre Rafael Mendoza y sobre don Alfonso Mendoza. El sacerdote, un hombre anciano de sotana raída, recordó muy bien a ambos. Don Alfonso Mendoza era un hombre bueno, un hacendado justo que trataba bien a sus trabajadores, dijo el padre, moviendo la cabeza con tristeza. Pero desapareció hace unos 15 años. Decían que había huido por deudas, pero yo nunca lo creí. No era hombre de huir. En cuanto a Rafael, su sobrino, pobre hombre, heredó solo problemas. Unos acreedores aparecieron diciendo que Alfonso debía una fortuna. Rafael tuvo que vender casi todo para pagar. Se quedó apenas con la hacienda vieja, donde vive solo, cuidando unas pocas cabezas de ganado. Es un hombre amargado. Perdió la fe en las personas después de que todos los que pensó que eran amigos le dieron la espalda. Elena sintió que el corazón se le encogía. Aquel hombre había sufrido por culpa de deudas falsas. Había perdido todo,
mientras la prueba de su inocencia y su verdadera herencia estaban escondidas en un árbol a pocas leguas de allí. ¿Cómo podía ser tan cruel y tan extraña la vida al mismo tiempo? ¿Dónde queda su hacienda, padre?, preguntó Elena. Necesito hablar con él urgentemente. Es sobre algo importante, algo que puede cambiar su vida. El sacerdote dio las indicaciones. La hacienda quedaba a 3 horas de camino, siguiendo el sendero que iba hacia el sur. Elena agradeció, compró pan y queso con las monedas que había traído, alimentó a sus hijos y partió nuevamente. Esta vez, no para huir, sino para hacer lo correcto, aunque eso significara seguir siendo pobre. La hacienda de Rafael Mendoza era exactamente como el padre había descrito: vieja, deteriorada, con cercas caídas y pastizales invadidos por maleza. La casa principal era grande, pero necesitaba reparaciones urgentes. Faltaba la mitad de las tejas. La pintura se había descascarado hacía mucho tiempo. El corral estaba vacío, excepto por 4 vacas flacas. Era una propiedad que alguna vez fue próspera, pero que ahora parecía un fantasma de sí misma. Elena tocó la puerta del frente, el corazón latiendo rápido. No sabía cómo reaccionaría Rafael. Tal vez pensaría que estaba loca, tal vez no le creería, tal vez se enojaría porque tardó un día entero en ir hasta él. La puerta se abrió y apareció un hombre. Era alto, demasiado delgado, con barba grisácea mal cuidada y ojos hundidos que tenían la expresión de alguien que ha sufrido mucho. Usaba ropa remendada y estaba descalzo. Tendría unos 47 años, tal vez menos, pero parecía mayor. La dureza de la vida estaba escrita en cada línea de su rostro. «¿Qué quiere?», dijo con voz áspera. «Si vino a pedir comida, no tengo. Si vino a pedir trabajo, no tengo dinero para pagar a nadie. Si vino a cobrar alguna deuda que no sabía que tenía, puede irse porque no voy a pagar nada más a nadie». Elena respiró profundo. «Mi nombre es Elena Martínez. Estoy aquí por su tío, don Alfonso Mendoza». Rafael se quedó inmóvil. La mención de aquel nombre pareció tener el efecto de una bofetada. «¿Qué dijo?», susurró. «¿Mi tío? ¿Cómo es eso? Está muerto hace 15 años, al menos eso creo. Desapareció y nunca fue encontrado». «Sé dónde murió», dijo Elena, «y sé dónde guardó todo lo que tenía. Encontré una carta suya, documentos y pruebas de que las deudas que dijeron que tenía eran falsas. Pruebas de que usted es dueño de mucha más tierra de la que imagina. Y encontré también oro y joyas que eran de él y ahora son suyos por derecho». Rafael la miró como si acabara de decir que las vacas pueden volar. Luego miró a los 6 hijos de ella, que esperaban en el patio, todos delgados, con ropa rasgada, descalzos. Luego volvió a mirar a Elena, buscando señales de locura o embriaguez. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó lentamente. «Si encontró todo eso, ¿por qué no se quedó con ello? ¿Por qué vino aquí a contármelo?». «Porque no es mío», dijo Elena simplemente. «Es suyo». «¿Y por qué un hombre llamado don Alfonso Mendoza escribió en una carta pidiendo que quien lo encontrara se lo entregara a su sobrino? Y porque mi difunto esposo siempre me enseñó que solo se puede vivir en paz cuando se hace lo correcto, aunque duela». Rafael continuó mirándola por un largo momento. Luego, por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se apartó de la puerta e hizo un gesto para que entrara. «Entre», dijo con voz quebrada. «Necesito escuchar toda esta historia. Necesito entender qué está sucediendo». Elena entró, sus hijos detrás de ella. La casa por dentro era aún más triste que por fuera. Casi no había muebles. La mesa de la cocina tenía solo 2 sillas. No había comida visible, solo un saco de harina de maíz en la esquina y una jarra de agua. Rafael ofreció una de las sillas a Elena. Ella rechazó, diciendo que prefería estar de pie después de tanto caminar. Entonces, de pie allí en la cocina vacía de aquella casa decadente, Elena contó todo.
Contó sobre don Sebastián Vargas, sobre la expulsión, sobre la tormenta, sobre el árbol, sobre la casa escondida entre las ramas, sobre el cofre, sobre la carta, sobre la noche pensando qué hacer, sobre la decisión de venir a devolverlo todo. Rafael escuchó en absoluto silencio. Cuando Elena terminó y sacó los documentos de dentro de su blusa donde los había guardado, él los tomó con manos trémulas y comenzó a leer. Eran escrituras de tierras, documentos de propiedad, cartas de abogados, pruebas de que las deudas cobradas hacía 15 años eran falsificadas por acreedores corruptos que querían apoderarse de las tierras de Alfonso. Había también un mapa dibujado a mano, mostrando exactamente qué tierras pertenecían a Rafael por herencia. Era mucho más que la hacienda deteriorada donde vivía. Era casi la mitad de la región. Rafael leyó todo 4 veces. Luego se sentó en el piso, la espalda contra la pared, y lloró. Lloró como un hombre que estuvo preso en una pesadilla durante 15 años y finalmente despertó. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por los años que pasó pensando que era culpable de deudas que no existían. Lloró por la soledad, por el hambre, por la vergüenza. Y lloró también de alivio, porque ahora tenía pruebas de que no era el fracaso que todos decían que era. Elena esperó en silencio, respetando el dolor y el alivio de aquel hombre. Sus hijos permanecieron callados también, percibiendo que estaban presenciando algo importante. Cuando Rafael finalmente dejó de llorar y se levantó, miró a Elena de una forma diferente, con respeto, con admiración, con algo que podría ser el comienzo de una fe renovada en la humanidad. ¿Sabe lo que acaba de hacer?, dijo. Me devolvió mi vida, me devolvió mi dignidad, y lo hizo sin necesidad. Podría haberse quedado con todo, nadie lo habría sabido jamás, pero eligió ser honesta. Hizo una pausa, respiró profundo. ¿Por qué? Necesito entender. ¿Por qué una mujer con 6 hijos que alimentar elegiría devolver una fortuna en lugar de usarla para salvar a su propia familia? Elena pensó un momento antes de responder. Porque quiero que mis hijos crezcan sabiendo que existen cosas más importantes que el dinero. Quiero que vean que se puede pasar hambre, se puede pasar frío, se puede sufrir, pero no se necesita perder el carácter. ¿Y por qué?, dijo mirándolo directamente a los ojos. Si me hubiera quedado con ese oro, robándoselo a usted, habría pasado el resto de mi vida mirando hacia atrás, con miedo de ser descubierta, con vergüenza de mí misma. Prefiero dormir en paz siendo pobre que dormir con miedo siendo rica. Rafael la miró por un largo momento, luego miró a los 6 hijos de ella, todos delgados pero con dignidad en los ojos. Tomó una decisión. Elena Martínez, dijo, usted va a vivir aquí, usted y sus hijos. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo y necesito a alguien que me ayude a reconstruir todo esto. No estoy ofreciendo caridad, estoy ofreciendo una sociedad. Usted administra la casa, organiza a los trabajadores cuando los contrate, cuida la huerta y los animales. Voy a vender algunas de las joyas para tener dinero inicial. Voy a usar estos documentos para recuperar mis tierras. Voy a reconstruir esta hacienda y cuando todo esté funcionando de nuevo, usted recibe la mitad de todo lo que yo consiga. La mitad, Elena, porque la mitad de todo esto es suyo por derecho por lo que hizo. Elena sintió las lágrimas venir. No necesito eso, señor Rafael. Solo hice lo que era correcto, pero agradezco. Mis hijos necesitan un techo y comida. Y yo sé trabajar. Trabajo como 10 hombres si es necesario. Sé que trabaja, dijo Rafael. Lo vi en sus ojos, en los ojos de sus hijos. Ustedes tienen algo que mucha gente con dinero no tiene. Tienen carácter, y eso vale más que todo el oro del mundo. Y fue así como Elena y sus hijos encontraron no solo un nuevo hogar, sino una nueva familia. Rafael era un hombre de palabra. En los días siguientes vendió parte de las joyas y contrató trabajadores. Elena asumió la administración de la casa con una eficiencia que impresionó a todos.
En pocas semanas, la hacienda comenzó a cobrar vida nuevamente. Los pastizales fueron limpiados, las cercas reparadas, nuevos animales fueron comprados, una huerta fue plantada, la casa fue remodelada. Rafael usó los documentos para demandar a los acreedores falsos. Con la ayuda de un abogado honesto de la capital, logró no solo probar que las deudas eran falsificadas, sino también recuperar todas las tierras que le pertenecían por derecho. Los hombres que habían robado sus tierras fueron expuestos públicamente y perdieron todo. La justicia, aunque tardía, se hizo. Pero lo más interesante fue la transformación en las personas. Rafael, que era un hombre amargado y solitario, volvió a sonreír. Descubrió que le gustaba tener niños alrededor. Carlos se convirtió en su aprendiz, aprendiendo todo sobre administración de haciendas. Lucía cocinaba comidas que hacían a Rafael recordar a su madre. Los gemelos llenaban la casa de risas. Isabel lo llamaba tío Rafael y le traía flores del campo. Y el pequeño Andrés, que apenas estaba comenzando a hablar, aprendió a decir tío antes que cualquier otra cosa. Elena también cambió. Por primera vez desde la muerte de su esposo, volvió a tener esperanza. No solo esperanza de sobrevivir, sino esperanza de prosperar. Había tomado la decisión correcta y la vida le estaba mostrando que a veces, solo a veces, hacer lo correcto trae recompensas que ningún oro puede comprar. 6 meses después de aquella tormenta que lo cambió todo, la hacienda era irreconocible. Los pastizales estaban verdes, el ganado pastaba satisfecho. La casa había sido completamente remodelada y pintada. Había trabajadores contratados que eran tratados con justicia y dignidad. Y había vida, había alegría, había futuro. Fue en esa época que don Sebastián Vargas apareció. Había escuchado que Rafael Mendoza había recuperado sus tierras y estaba prosperando. Vino a visitar para intentar hacer negocios, siempre al acecho de oportunidades para lucrar. Pero cuando llegó a la hacienda y vio a Elena en el patio supervisando el trabajo de los colonos, su rostro se puso rojo de ira. ¡Tú!, gritó bajando del caballo. «Deberías estar en la miseria. Deberías estar muerta de hambre con esos mocosos. ¿Cómo te atreves a estar aquí?» Elena lo enfrentó sin miedo. «Usted me expulsó por una deuda inventada, don Sebastián. Pero Dios tenía otros planes. Encontré gente honesta y trabajo digno. Algo que usted nunca entenderá porque solo sabe robar y oprimir a los más débiles». Don Sebastián hizo ademán de avanzar hacia ella, pero Rafael apareció. «Salga de mi propiedad, don Sebastián», dijo fríamente, «y no vuelva. Gente como usted no es bienvenida aquí». Don Sebastián intentó argumentar, intentó intimidar, pero Rafael no se inmutó. Había recuperado no solo sus tierras, sino su columna vertebral. Don Sebastián terminó yéndose, humillado públicamente, algo que nunca le había sucedido. Pasó 1 año, luego 2. La hacienda se convirtió en la más próspera de la región. Rafael cumplió su palabra. Oficializó a Elena como socia y copropietaria de la mitad de todo. Creó un fondo para la educación de sus hijos. Contrató un maestro particular para enseñar a los niños a leer y escribir. Carlos se convirtió en un joven capaz y responsable, aprendiendo no solo sobre haciendas, sino sobre honestidad en los negocios. Lucía se convirtió en una joven sabia que ayudaba a su madre en todo. Los gemelos crecieron fuertes y trabajadores. Isabel se convirtió en una niña alegre que iluminaba la casa con su risa. Y el pequeño Andrés, nombrado en honor al hombre que sin saberlo los había salvado a todos, creció escuchando la historia de cómo su madre eligió la honestidad, incluso cuando la deshonestidad parecía más fácil. Rafael nunca se casó. Decía que ya tenía una familia y señalaba a Elena y los niños. Con el tiempo, la gente de la región comenzó a llamarlos la familia Mendoza Martínez y nadie cuestionaba. Eran, en todas las formas que importaban, una familia verdadera.
unidos no por la sangre, sino por la gratitud, el respeto y el amor que nació de una decisión difícil en una tormenta violenta. La antigua casa en el árbol donde todo comenzó no fue olvidada. Rafael mandó remodelarla y transformarla en un memorial. Colocó una placa de bronce que decía: donde la tormenta trajo refugio, donde la honestidad encontró recompensa, donde una familia nació de la decisión correcta. Don Alfonso Mendoza, 1779-1837, Elena Martínez, 1820. Que esta casa recuerde para siempre que el carácter vale más que el oro. La gente de la región comenzó a visitar el árbol. Se convirtió en un lugar especial donde los padres llevaban a sus hijos para contar la historia de la viuda que encontró una fortuna y eligió devolverla en lugar de robarla. Se convirtió en una leyenda local, y Elena, siempre humilde, decía que no había hecho nada extraordinario. Simplemente hizo lo que cualquier persona decente haría, pero en el fondo ella sabía, y todos sabían, que no era verdad. Había hecho algo extraordinario, había elegido lo correcto cuando lo incorrecto era mucho más tentador. Y esa elección había cambiado no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. Años más tarde, cuando Carlos ya era un hombre hecho y había asumido parte de la administración de la hacienda, le preguntó a su madre si alguna vez se había arrepentido de la decisión, si alguna vez había pensado en lo que podría haber sido si se hubiera quedado con el oro y huido. Elena miró a su hijo con esa mirada sabia que solo las madres tienen y dijo: todos los días de ese primer año pensé en eso, hijo. Todos los días me pregunté si no había sido tonta. Pero ¿sabes qué pasaba cada vez que pensaba así? Miraba a ustedes, mis hijos, creciendo con dignidad. Miraba a Rafael, que volvió a confiar en las personas por lo que hice. Miraba esta hacienda próspera, donde todos son tratados con justicia. Y me daba cuenta de que si me hubiera quedado con ese oro robado, habría perdido algo mucho más valioso. Habría perdido la paz mental, habría perdido el respeto de ustedes, me habría perdido a mí misma. Así que no, nunca me arrepentí, ni por un segundo. La historia de Elena Martínez, la viuda que encontró una fortuna en una tormenta y eligió la honestidad, se extendió por toda la provincia. Los viajeros la contaban en las posadas, los arrieros la cantaban en verso, los sacerdotes la usaban como ejemplo en los sermones. Y siempre que alguien enfrentaba una decisión difícil entre lo correcto y lo fácil, alguien decía: ¿recuerdas la historia de la viuda y la casa en el árbol? Y eso generalmente era suficiente para ayudar a la persona a tomar la decisión correcta. Elena vivió hasta los 75 años, tiempo suficiente para ver a todos sus hijos crecer, casarse, tener sus propios hijos. Vio a Carlos convertirse en un hacendado respetado que trataba a sus trabajadores con la misma justicia que aprendió de su madre y de Rafael. Vio a Lucía casarse con un maestro y abrir una escuela para niños pobres. Vio a los gemelos prosperar en sus propios negocios. Vio a Isabel convertirse en una partera que ayudó a traer cientos de bebés al mundo. Y vio al pequeño Andrés convertirse en un abogado que luchaba por los derechos de los más débiles. Cuando Elena murió pacíficamente, durmiendo en su cama en la hacienda que ayudó a reconstruir, el funeral fue el más grande que la región jamás había visto. No porque era rica, aunque lo era. No porque era importante, aunque lo era. Sino porque era amada. Porque había tocado las vidas de cientos de personas con su bondad, su fuerza y principalmente con su ejemplo de que es posible triunfar en la vida sin perder el carácter. Rafael, que ya tenía 83 años y estaba frágil, insistió en estar presente. Fue él quien hizo el discurso en el entierro, la voz trémula pero firme. Elena me salvó, dijo. No solo económicamente, me salvó como persona. Había perdido la fe en todo. Pensaba que el mundo era solo crueldad y egoísmo.
Y entonces apareció una mujer con 6 hijos hambrientos que había encontrado una fortuna y decidió devolverla en vez de quedársela. Me mostró que todavía existen personas buenas en el mundo. Me mostró que la honestidad no es debilidad, es fortaleza. Me dio una familia cuando no tenía a nadie y construyó un legado que durará mucho más que cualquier fortuna en oro. Construyó una familia basada en valores verdaderos y eso, mis amigos, es el tipo de riqueza que nunca se acaba. La hacienda continuó próspera por generaciones. Los descendientes de Elena y Rafael mantuvieron los valores que habían aprendido. Trataban bien a sus trabajadores, eran honestos en los negocios, ayudaban a los necesitados y siempre cuando llegaba una nueva generación, llevaban a los niños hasta la casa en el árbol y contaban la historia. La historia de cómo una tormenta trajo no solo destrucción, sino también revelación. La historia de cómo una mujer desesperada tomó la decisión más difícil de su vida y fue recompensada de formas que nunca podría haber imaginado. Y el árbol centenario todavía está allí, más de 200 años después de aquel día tormentoso de febrero de 1852. Todavía fuerte, todavía imponente, sus ramas todavía sosteniendo la casa de madera que ha sido remodelada tantas veces, pero nunca demolida. Se convirtió en patrimonio histórico, un lugar de peregrinación para aquellos que necesitan inspiración, un recordatorio físico de que a veces las tormentas de la vida no vienen para destruir, sino para colocarnos en el camino correcto, para probarnos, para mostrarnos quiénes realmente somos cuando nadie nos está mirando. Porque al final, la historia de Elena no es sobre una mujer que encontró oro, es sobre una mujer que encontró algo mucho más valioso. Encontró su propia fuerza. Encontró que incluso en las situaciones más desesperadas es posible mantener la dignidad y tomar la decisión correcta. Encontró que la honestidad no es simplemente no robar cuando es fácil, sino no robar incluso cuando tienes hambre, incluso cuando tus hijos tienen hambre, incluso cuando el mundo entero diría que tienes derecho a tomar lo que no es tuyo, porque la vida ha sido injusta contigo. Elena enseñó a través de su ejemplo que no usamos nuestras dificultades como excusa para abandonar nuestros principios, que no dejamos que las injusticias que sufrimos nos transformen en personas injustas, que no permitimos que la dureza del mundo endurezca nuestro corazón. Enseñó que podemos ser pobres de dinero pero ricos de carácter, y que al final, cuando nuestra vida llegue a su fin, no son las monedas de oro las que importarán. Son las decisiones que tomamos, las vidas que tocamos, el ejemplo que dejamos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Habrías tomado la misma decisión que Elena? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Leo todos y me encanta saber lo que piensan. Si te gustó esta historia conmovedora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Cada semana tenemos historias increíbles como esta esperándote aquí. Y mira, ya prepara tu corazón porque el próximo video que te voy a recomendar es aún más sorprendente. Haz clic allí en la pantalla ahora y continúa este viaje de historias que marcan el alma. Hasta la próxima.